escuchan a través de las redes sociales, le damos la bienvenida, como también nuestro hermano José le dio la bienvenida a todos aquellos que nos escuchan en esta hermosa y maravillosa mañana que Dios ha separado para hablar a tu vida, para hablar a tu corazón. En la vida que llevamos sobre la faz de la tierra, a través de nuestros años, Dios nos ha dado avisos. Y de hecho, ese es el título que le he puesto a la palabra que Dios ha puesto en mi corazón para traértela a ti en esta mañana. Avisos. Avisos, cuando hablamos de avisos, estamos hablando de alguna notificación, de alguna advertencia. Estamos hablando de alguna señal. Son noticias que se les comunica a alguien, pero también significa avisos, advertir, apercibir, aconsejar, orientar o amonestar. ¿Qué sería? Es una pregunta que nos tenemos que hacer en esta ocasión. ¿Qué sería entonces un aviso formal? Cuando hablamos de un aviso formal, estamos hablando de un documento o una declaración formal que se le dice a alguien para que haga algo y le brinda información sobre algún asunto en particular. Amado que me escucha en esta mañana, muchos de los avisos a los que estamos expuestos en nuestra vida llegan con un propósito de que escuchemos los mismos para evitar daños mayores. Avisos pueden ser señales de tránsito. Y estos son avisos de que no debemos pasar por alto, pues nos advierten de que si hacemos caso omiso a los mismos, pagaremos las consecuencias. En nuestra isla, dado que estamos en la ruta de los huracanes, en cierta época del año estamos siendo avisados por las autoridades pertinentes. Y estamos siendo avisados con un propósito, y es para que tomemos las decisiones correctas y nos preparemos para lo que puede acontecer. Tenemos la gran ventaja hoy en día de los medios de comunicación. Estos medios nos pueden advertir con muchos días de anticipación cuando un huracán, en este caso, se acerca a nuestra isla para que nos vayamos preparando. Estos avisos son muy importantes escucharlos, porque como te dije antes, cuando le hacemos caso omiso a estos avisos, amado, pagaremos nuestras consecuencias. Estamos en nuestra vida siendo avisados de muchas maneras y formas. Cuando vamos al médico, el médico nos envía con una orden a un laboratorio para ver cómo anda en términos generales nuestro cuerpo. Y cuando el laboratorio hace el trabajo que tiene que hacer, nos da unos resultados y volvemos al médico. Y el médico ve esos resultados. Y si el médico ve cosas que no están correctas en nuestro cuerpo, nos da un aviso y nos dice: tienes que cambiar posiblemente tu forma de alimentarte. Amados, son avisos que vienen a nuestra vida, y estos avisos tienen un propósito, y ese propósito es ¿para qué? Para no pagar el precio por pasarlo desapercibido. La palabra del Señor, que es la regla conforme a lo que dijo el apóstol Pablo, infalible de fe y de conducta, nos está dando diferentes avisos a través de sus diferentes enseñanzas. Hay una pregunta que nos hacemos en esta mañana: ¿por qué el todopoderoso Dios
nos está enviando avisos continuamente. Amado, porque no quiere que pasemos por circunstancias o problemas que debemos de evitar. Porque Dios, en su infinito amor, nos sigue enviando avisos, aunque no queramos escuchar su voz. A través de toda la Escritura y a través de los tiempos, Dios ha avisado al hombre de sucesos que van a acontecer, porque la Biblia dice que se lo ha revelado a sus siervos y a sus hijos los profetas. En Pedro, una de las cartas dice que la profecía más certera es la palabra. Entonces, si la profecía más certera es la palabra, en esta mañana nosotros nos constituimos en profetas de Dios, porque aquí estamos hablando la palabra de Dios. Ya José, un profeta de Dios, habló una palabra en el primer lugar. ¿Por qué decimos que es un profeta de Dios? Porque habló la palabra de Dios. Yo me constituyo en un profeta de Dios en esta mañana. Posiblemente no tengo un llamado de profeta, pero al hablar la palabra nos constituimos en esos profetas que el mundo debe escuchar. Debe entender que esta mañana Dios te está hablando y Dios no quiere que tú te pierdas. Pero hay una escritura que nos habla precisamente de esto. Porque el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Voy a leer el texto bíblico que se encuentra en la segunda carta del apóstol Pedro. Y en el capítulo número 3 y verso 9, la Biblia establece y dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Amado, le predicamos la palabra a la gente, mas sin embargo, cuando le hablamos a la gente de esta palabra, mucha gente dice: hacen muchos años que están hablando lo mismo y no ha acontecido nada. Amado, ¿por qué no ha acontecido nada? Porque el Señor dice que no quiere que nadie se pierda. El Señor lo que quiere es que todo el mundo venga al arrepentimiento, que todos vengan al conocimiento de la verdad de Dios. Más adelante este texto dice: sino que es paciente para con nosotros. Amado, la paciencia de Dios todavía está sobre la faz de la tierra. Todavía la paciencia de Dios está sobre tu casa y está sobre los tuyos. Amado, hay una paciencia que en el ser humano se puede agotar, pero Dios tiene favor y misericordia y paciencia. Amado, pero te tengo que advertir, te tengo que avisar que hay una paciencia que la Biblia dice que a Dios se le agota. ¿Por qué? Porque hay un tiempo determinado para todas las cosas sobre la faz de la tierra. Sino que es paciente para con nosotros, dice la Biblia, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amados, el Señor no desea ni quiere la muerte inclusive del más vil pecador. Amado, no la desea, no la quiere. Él quiere que se aparte de sus malos caminos y viva. Ese es el deseo de Dios. Cuando la palabra de Dios o el texto que acabamos de leer nos dice que todos procedan al arrepentimiento, nos está dando un aviso. Y esto implica que el ser humano tiene que tomar una decisión en cuanto a la salvación se refiere.
ellos procedan al arrepentimiento, habla de una acción. Una acción que el ser humano tiene que tomar. En el libro del profeta Ezequiel, desde la antigüedad, Dios le está avisando al ser humano. Le está profiriendo avisos, porque Él te ama y no quiere que nadie se pierda. En el capítulo número 33 del libro de Ezequiel, y en ese verso número 11 dice la palabra: vivo yo, declara el Señor, que no me complazco con la muerte del impío, sino que el impío, cuando habla de impío, está hablando del pecador, se aparte de su mal camino y viva. Vuélvanse de sus malos caminos. Y hay una pregunta que el profeta le hace al pueblo de Israel, pero a través de mis labios en esta mañana también te hace la misma pregunta. ¿Por qué tienes que morir, oh casa de Israel? ¿Por qué tienes que morir si Dios vino a esta tierra para darte vida y para dártela en abundancia? Cuando la palabra dice vivo yo, declara el Señor, tenemos que abrir nuestros oídos porque Dios está hablando. Amado que me escuchas en esta mañana de salvación, tenemos que entender que estamos en medio de un Dios vivo, o delante de un Dios vivo, que tiene todo el poder de darte vida y darte esa vida en abundancia. No me complazco, dice la palabra, no me agrada, porque para eso vino Jesús a esta tierra, para traer perdón y para traer vida eterna. Amado, Él te está haciendo un llamado a través de la Escritura de que vuelvas a Él. Hay posiblemente gente que en esta mañana nos escucha, que un día probaron del don celestial, pero por diferentes circunstancias se apartaron de Él. Se apartaron porque vinieron problemas, vinieron situaciones difíciles y no tenían la forma y manera de cómo enfrentar estas situaciones. Pero ese Dios que te llamó en el pasado es el mismo que te está llamando hoy. Es el mismo que te dice: vuélvete a mí y yo me voy a volver a ti. El hombre primeramente tiene que dar el primer paso. ¿Por qué tiene que dar el primer paso? Porque Dios es un Dios de amor y no violenta la voluntad del ser humano. Dios no quiere que nadie se pierda, dice la palabra, sino que todos, y cuando habla de todos, está hablando de todos. No importa la condición que te encuentres, no importa si has caído en lo más bajo del pecado. Amado, Dios tiene el poder para levantarte si te vuelves a Él. Te hace un llamado de que te vuelvas a Él. Hay otro profeta en la Biblia que habló de la siguiente manera. Y este hombre llamado Zacarías, en su capítulo número 1 y verso 3 dice de la siguiente manera: por lo tanto, advierte al pueblo que así dice el Señor de los ejércitos. Amado, Dios está hablando en esta mañana a través de cada uno de nosotros. Te habló a través del primer mensaje. Ahora te está hablando a través de este mensaje. Te hablará a través de las alabanzas. Te habla porque Él sabe que tú tienes el poder de escuchar y de tomar una decisión. Y el profeta dijo de la siguiente manera: por lo tanto, advierte al pueblo que así dice el Señor de los ejércitos: vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes.
Amado, volverse es tomar una decisión. Volverse es saber que voy a llegar al mejor lugar, al lugar del Dios que me da salvación, al lugar del Dios que me da paz, al lugar del Dios que me da aliento, al lugar del Dios que tiene una palabra que transformará mi vida. Sí, sabemos que en el mundo vamos a tener aflicciones, eso es también una realidad, pero la Biblia dice que te mantengas seguro porque Él venció al mundo. Y Pablo más adelante en una de las cartas dijo: mas ustedes, nosotros, cada uno de los que vienen a Él, seremos más que vencedores, pero vencedores en Cristo Jesús. Cuando no tienes a Cristo, cualquier viento te puede sacar de la verdad de Dios. Pero cuando tienes a Cristo y confías en Él, cuando has dado un paso de fe, amado que me escucha, Él te dará las herramientas necesarias para poder vencer y seguir venciendo. Hoy los que estamos aquí somos los portadores de esa palabra de advertencia. Amado, esa palabra de advertencia no la puedes tomar a la ligera. Esa palabra de advertencia en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, tienes que escucharla y tienes que tomar una decisión. Amado, estamos viviendo como en los tiempos de Noé. ¿Cuáles fueron los tiempos de Noé? Amado, cuando vemos los tiempos de Noé, la Biblia registra y dice que eran tiempos como los de hoy. Eran tiempos donde se le estaba advirtiendo a la humanidad que venía un juicio sobre la faz de la tierra. En los tiempos de Noé, un juicio para toda la humanidad que trajo un diluvio, amado, y extinguió todo ser viviente sobre la faz de la tierra. Amado, las consecuencias del pecado de aquella humanidad recibió su justa retribución o pago por la maldad que estaba sobre la tierra. En Romanos, muchos años después, la Biblia registra y dice: porque la paga del pecado es muerte. Pero eso no se queda ahí. La Biblia dice: pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amado, la paga del pecado es muerte. ¿Qué significa esto? No necesariamente el apóstol Pablo en esa carta estaba hablando de una muerte física. El apóstol Pablo estaba hablando también de una muerte espiritual que todo ser humano que vive de espaldas a Dios experimenta, y es esa muerte espiritual. Cuando se existe pero no se vive, cuando tu vida no tiene sentido ni propósito, estás experimentando una muerte espiritual. Pero el regalo de Dios, la Biblia dice, pero la dádiva de Dios, está hablando de un regalo. Ese regalo sobre la faz de la tierra, amado, es el sacrificio de Cristo en aquel madero. Fue el mayor regalo para esta humanidad. Amado, tenemos que entender que ese regalo todavía está vigente para aquel que se acerca a Él. La Biblia dice que el que viene a mí, hablando Jesús, yo no lo echo fuera. Posiblemente te has acercado a gente que no te han querido escuchar. Posiblemente relaciones rotas que han habido en tu vida. Tú has querido restaurarla, pero te han echado fuera. No te han querido escuchar. Si algo no se puede romper sobre la faz de la tierra es la comunicación. La comunicación primeramente con Dios y con todos aquellos que están a nuestro alrededor.
esa paga del pecado que es muerte. Amado, hay una dádiva, hay un regalo, hay un sacrificio que en aquel madero Él pagó el costo de tu salvación y de mi salvación. En el libro de Lucas, el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 17, voy a leerte estos textos bíblicos que los quiero compartir contigo en esta mañana, que habla sobre los días de Noé. Amado, mira cuán grande es su palabra, que Lucas, miles de años después, habla de aquel suceso como que es algo real en el cual tenemos que creer y tenemos que entender que fue una realidad sobre la faz de la tierra. Y Lucas hablando dice, como sucedió en los tiempos de Noé, sucederá también en los días que venga el Hijo del Hombre. ¿Qué sucedió en los días de Noé? La Biblia dice que la gente comía y bebía y se casaba hasta el día en que Noé entró en el arca, cuando llegó el diluvio y todos murieron. Los estudiosos de la Biblia dicen que Noé estuvo advirtiendo al pueblo muchos años de que venía un acontecimiento. Mas, sin embargo, también registra que los hombres y las mujeres de aquel entonces se burlaron de esta palabra de aviso y de advertencia, que este hombre profeta de Dios estuvo sobre la faz de la tierra. Lo mismo pasó en los tiempos de Lot. La gente dice que en los tiempos de Lot también comían y bebían, compraban y vendían, sembraban y construían casa. Pero cuando Lot salió de la ciudad de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y también la Biblia registra que todos murieron. Amado, cuando la Biblia dice que la gente comía y bebía, compraba y vendía, sembraba y construía casa, son tiempos muy parecidos a los nuestros, donde aparentemente todo está igual. Tú le hablas esta palabra a la gente y te dice, aquí no ha pasado nada, aquí todo está igual, aquí nada ha cambiado. Amado, pero también Jesús advirtió a un hombre rico, y quiero compartir esta palabra contigo en esta mañana. La Biblia dice también en el libro del médico evangelista Lucas de la siguiente manera. En el capítulo número 12 dice, había un hombre rico cuyas tierras dieron una gran cosecha. Pero el rico se puso a pensar, ¿qué haré? No tengo donde guardar mis cosechas. Algo muy común en alguien que tiene bienes. Planificar, hacer algo por esas cosechas abundantes que estaban pasando. Esto tienes que entender que es una advertencia de parte del Señor. El Señor no está cuestionando ni tampoco maldice lo que tú tienes. Al contrario, Él vino para bendecir. Él vino para multiplicar. Él vino para darte vida. Él vino para darte una vida abundante. El Dios que nosotros le servimos es un Dios de abundancia y de bendición. Sí, Señor, aleluya. Y se dijo, ya sé lo que voy a hacer. Nunca en esta historia o en esta parábola este hombre consultó con Dios. Este hombre entendía que tenía la capacidad, la inteligencia para multiplicar aquello que él había ganado con esa capacidad. Y le dijo, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y levantaré otros más grandes para guardar en ellos toda mi cosecha y todo lo que tengo. La Biblia dice que él iba a derribar su granero.
Sencillo, porque quería construir unos graneros mayores. Quería derribar aquello que también había sido parte de su bendición. Voy a derribar aquello y voy a construir unos graneros más grandes. Porque es que tengo tanto que verdaderamente necesito más espacio. Amado, así hay gente que Dios le ha permitido multiplicar sus bienes. Están pensando solamente en su parte material, pero no analizan que el Dios de los cielos y de la tierra te está llamando porque Él tiene algo mejor que lo material. La salvación del alma, amado, es la dádiva de Dios para el hombre y para todo ser humano. La salvación, que es la vida eterna, amado, jamás ni usted ni yo lo podemos comparar con lo que Dios quiere dar o lo que nos quiere dar. Luego me diré, se está hablando a sí mismo este hombre rico, nunca puso a Dios en sus negocios, nunca puso a Dios en su familia, nunca se acordó de Dios en su trabajo. Amado, escucha el aviso de Dios para ti en esta mañana. Le diré y luego me diré, amigo, tienes muchas cosas guardadas, se está hablando a sí mismo, para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Se dijo a sí mismo, tienes muchas cosas guardadas. Amado, nunca compartió aquellas cosas que Dios le había permitido. ¿Qué estás guardando que no estás compartiendo? ¿Qué hay en tu vida que verdaderamente no te permite compartir los bienes que Dios te ha permitido? ¿Será el egocentrismo? ¿Será que tu vida está marcada con el yo puedo realizar las cosas y no has contado con Dios? Mira la respuesta, el aviso o la advertencia que en esta historia o parábola Jesús habla en su palabra. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche perderás la vida. Y lo que tienes guardado, ¿para quién será? Amado, ¿para qué estamos amontonando cosas que no están beneficiando nuestra vida espiritual? Dios nos da en abundancia con un propósito, para que podamos levantar una familia, para que podamos ayudar de alguna forma a alguien que lo necesita, y para que podamos entender que todo ha venido de Él. Y la Biblia dice que si todo ha venido de Él, amado, es para Él. Tu vida, que es lo más grandioso que Dios te ha dado, es de Él. Él te dio la vida. Él te dio todo lo que tienes. Él te dio familia. Él te dio hijos. Te dio la capacidad de poder realizar el trabajo y con ese trabajo de tus manos tú poder llevar el alimento a tu casa. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche perderás la vida, y lo que tienes guardado, ¿para quién será? El hombre que no escucha a Dios, ni tiene a Dios en su familia, ni tiene a Dios en sus negocios, ni tiene a Dios en su casa, amado, es un necio. Un necio no tiene que ver con la inteligencia o la capacidad que puede tener el ser humano. Necio es aquel que no cuenta con Dios y no toca o no toma las decisiones de Dios en su vida. Eso la Biblia le llama necio. Y más adelante Jesús le dijo, así le pasa al hombre que amontona riquezas para sí mismo, pero es pobre delante de Dios. Amado, ¿de qué le vale al hombre, dice la palabra,
que pueda obtener o granjear todos los tesoros del mundo, pero al fin, dice la palabra, perdiere su alma. Dios está buscando y quiere habitar en corazones agradecidos, en corazones que sepan y comprendan que todo lo que tienen se lo ha dado el Dios de los cielos. Así será, dice más adelante, el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Amados, no hay que amontonar riquezas, pero sí hay que buscar las riquezas de lo alto, las riquezas espirituales. Cuando la Biblia dice, así será el día que se manifieste el Hijo del Hombre, tenemos que entender en esta mañana que la manifestación del Hijo del Hombre será la venida de nuestro Señor y Salvador. Por eso es paciente, porque espera que tú entres en el arca de la salvación y te apartes del pecado en el cual sabes tú que te encuentras. Amado, en aquel entonces Dios proveyó de un arca. En este tiempo que estamos viviendo sobre la faz de la tierra, Dios ha provisto también de lugares donde tú puedes llegar, y estos lugares se pueden constituir en un arca donde tú puedas recibir una palabra de Dios y crecer. Tienes que entender que para conocer a Cristo tienes que tener una relación o comunión con Él. Yo no puedo tener una amistad, por poner un ejemplo, con mi hermano José si primero no establezco una relación de amistad. Lo conozco porque a través de los años Dios me ha mostrado su corazón y el corazón de todos de los que estamos aquí. Amado, ¿cómo tú puedes entender que tú, sin tener una relación con Él, puedes conocerlo a Él? Primer paso, reconocer a Cristo como tu único y exclusivo Salvador. Segundo paso, buscar un lugar donde puedas congregarte y donde esa palabra de vida, de fe y de esperanza sea parte integral de tu vida y de la vida de los tuyos. En esta mañana hermosa y maravillosa que Dios nos ha permitido estar aquí, con esto voy a cerrar este mensaje que Dios ha puesto en mi corazón y lo quiero compartir contigo. El pueblo de Israel tenía centinelas que velaban y advertían al pueblo cuando el enemigo venía a atacar. Un centinela es uno que vigila, uno que advierte. Estos centinelas, además de que advertían al pueblo cuando el enemigo venía, también advertían al pueblo de sus malos caminos y de sus consecuencias. En Ezequiel capítulo 33 y en el verso 1 dice la palabra: una vez más recibí un mensaje del Señor. Amado, cuando el profeta habla de esta forma es porque Dios le había hablado muchas veces. Pero ahora el profeta dice: una vez más he recibido un mensaje de parte del Señor. Pero cuando la Biblia dice una vez más, nos tenemos que preguntar en esta mañana: ¿cuántas veces hemos sido advertidos o hemos sido avisados y no hemos prestado atención a lo que Dios nos está advirtiendo o avisando? Dice más adelante que Dios le dijo de esta forma al profeta Ezequiel: hijo de hombre, da este mensaje a tu pueblo. Cuando yo envío a un ejército contra un país, los habitantes de ese país escogen a uno de los suyos para que sea el centinela. Nosotros en esta mañana, amado, somos como aquellos centinelas para depositar en tu corazón una palabra de vida,
una palabra de fe, una palabra de esperanza. Dice más adelante, cuando el centinela ve acercarse al enemigo, toca la alarma para advertir a los habitantes. Amado, esa advertencia o esa alarma en esta mañana es su palabra. Es el mensaje que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Y tenemos la responsabilidad delante de Dios de decírtela o hablártela. Amado que me escucha, y esto va para nosotros, los que predicamos la palabra. Hermano Marciano, el hermano José, Pastor Miguel, todos los que estamos aquí, Héctor, Iván, Víctor, los músicos, Manolo, escucha lo que tengo que decirte. Amado, no debemos ser como Jonás, que el Señor lo envió a Nínive a predicar un mensaje de arrepentimiento. Pero la Biblia dice que más sin embargo se fue para otro lugar llamado Tarsis, lugar donde Dios no lo había mandado. Amado, todos los que estamos aquí tenemos una responsabilidad delante de Dios. Estamos aquí porque cada uno de los que estamos aquí, el hombre no nos empujó a estar aquí. Solamente el Espíritu Santo de Dios nos movió por su favor, su gracia y su misericordia. Y esa misericordia y ese favor y todo lo que hablamos aquí es lo que Dios deposita en nuestros corazones. La Biblia dice que Jonás se fue para Tarsis y Dios no lo había enviado a Tarsis, lo había enviado a Nínive. Nínive era un lugar donde el pecado abundaba, pero la Biblia es específica que dice, donde abunda el pecado, hermano Miguel, también sobrepuja la gracia de Dios. Hay una gracia que en esta mañana se está manifestando a tu vida. Amado, y posiblemente tú has entendido que el mensaje ha sido un mensaje fuerte. No es un mensaje fuerte, hermano. Es un mensaje de advertencia. Porque te amamos. Porque un día Dios tuvo misericordia de nosotros. Y nos llamó. Y por ese amor. Y por esa transformación que Él ha ejecutado y sigue trabajando en nosotros, venimos aquí para que tú conozcas a ese mismo Dios. Más adelante la Biblia dice, entonces si los que oyen la alarma se niegan a actuar y resulta que los matan, ellos mismos tendrán la culpa de su muerte. En esta mañana estás escuchando una palabra de vida, una palabra de fe y de esperanza. Pero hay una pregunta que te tengo que hacer en esta mañana. ¿Qué vas a hacer con esa palabra que has escuchado? ¿La vas a ignorar? ¿La vas a rechazar en contra de lo que tu espíritu te dice? Oyeron la alarma, dice la palabra, pero no le hicieron caso. Así que la responsabilidad es de ellos, porque si hubieran prestado atención a la advertencia, amado, dice la palabra que todos pudieran haberse salvado. Más adelante, para cerrar, Dios a aquellos que vienen a Él imparte una sabiduría sobrenatural. Y en Proverbios, para terminar, dice de la siguiente manera, más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedas desear no se puede comparar con ella. Nada en este mundo será más precioso que tener la sabiduría de Dios, que solo la tienen y la adquieren aquellos que han dado un paso de fe y han reconocido a Cristo como su único y suficiente Salvador.
Ningún deseo humano podrá superar el regalo mayor de Dios. Amado que me escucha, que es una salvación tan grande. En esta mañana te hemos hablado la palabra, te hemos hablado de los avisos o la advertencia que Dios trajo en el pasado al mundo y hoy en el presente también le trae. Amado, esa palabra de fe y de esperanza, la Biblia dice que no tornará atrás vacía. No torna atrás vacía cuando encuentra un corazón dispuesto a recibirla y dispuesto a dar un paso de fe. Voy a hacer una oración para aquellos que nos escuchan, para darle la parte a los músicos que van a tener una parte muy importante, que son las alabanzas y la adoración a través de los cánticos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias en esta hermosa mañana por tu amor. Te damos gracias por tu bondad y te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias porque tu palabra dice que tus misericordias se hacen nuevas o se renuevan cada mañana. Hay una misericordia nueva, Señor, que tú tienes para aquellos que se acercan a ti, como la has tenido con cada uno de nosotros. Esa misericordia que nos lleva a entender que tu amor es mucho más grande que todas las circunstancias que podamos enfrentar en esta vida. Señor, sigue trabajando, Espíritu Santo, en el corazón de aquellos que nos han escuchado. Y sigue trabajando y tráelos a ti, Señor amado. Tráelos a ti, Padre Santo, para que puedan conocer del Dios de verdad, del Dios de vida y Dios de misericordia. He declarado, Señor amado, salvación sobre muchas vidas que han escuchado en esta mañana. No solamente lo que yo he hablado, sino lo que todos y cada uno de los que estamos aquí hablamos y hablaremos, no solamente hoy, sino también en los diferentes días. Señor, entra en el corazón de la gente, en los hogares de la gente, en la familia de aquellos que nos escuchan. Jóvenes sean transformados por el poder de tu palabra y puedan venir a ti, Señor, porque sabemos que tú les recibes con brazos de amor, brazos de favor y brazos de misericordia. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias. Dios le bendiga.